Amén. Mientras van abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 3, vamos a hacer lectura del 11 al 26. Este pequeño fragmento que estuvimos viendo de la película de la Pasión de Cristo va a ser utilizado posteriormente para explicar un poco lo que va a hablar el texto. Hechos capítulo 3. Y dice así del versículo 11 en adelante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diesen a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia os habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, así, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo justamente cómo Pedro, pasando por el templo de la Hermosa en el pórtico de Salomón, habían encontrado justamente a un cojo, a quien llamaron la atención del cojo y le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero lo que te tengo te doy, lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ponte en pie. Y eso ocurrió. Ahora, en esta escena, hermanos, el pasaje aquí, nosotros no tenemos un simple relato de un milagro extraordinario de lo que pasó el domingo anterior. No es una historia inspiradora sobre un hombre que simplemente volvió a caminar. Aparte de ser el registro del primer sermón expositivo del apóstol Pedro, por decirlo así, el segundo, después del Pentecostés, es una hora que comienza con el arrepentimiento y con la sanación del cojo, que se extiende a un arrepentimiento masivo a más de 5.000 personas. Primeramente comenzó con un cojo, que posteriormente ese arrepentimiento abarcó a miles de personas que estaban ahí presentes. Y básicamente deja un mensaje central de todo el sermón que vamos a estar hablando hoy. Que Dios usa este evento para glorificar a Cristo y llamar eficazmente a pecadores al arrepentimiento. Lo que nos abre justamente al primer punto. El diagnóstico corregido. No somos Él, es Él. Entonces, nosotros nos damos cuenta que primeramente la multitud se agolpa, se acorralan básicamente a Pedro, a Juan y al cojo. Y Pedro no aprovecha ese momento básicamente para engrandecerse.
ni para promover una figura política, ni para alzar su ego indicando que él es un ungido más de Dios, sino que Pedro convierte ese asombro de toda esa multitud en proclamación. Y ese milagro que está ocurriendo en ese pórtico lo convierte en un púlpito del cual es anunciado el Evangelio del arrepentimiento y la fe para todas aquellas personas que estaban ahí en ese momento. Pero en ese momento Pedro percibe inmediatamente ese peligro espiritual. Es decir, percibe que esas personas lo estaban mirando con otros ojos. Y eso básicamente responde a una pregunta confrontadora. ¿Por qué se asombran básicamente con lo que ha pasado aquí recientemente? ¿Por qué les llama tanto la atención lo que ha ocurrido básicamente con este hombre cojo que pasó? Entonces, Pedro en ese momento se encarga de cortar de raíz todo lo que estaba pasando en ese momento. Porque la gloria de Dios estaba queriendo ser usurpada por los hombres que están ahí pensando que todo eso Pedro lo estaba haciendo por sus propios poderes o superpoderes o por una piedad súper grande que él estaba teniendo. Entonces, en ese momento, Pedro de un solo hachazo, así como lo puse yo, corta de raíz todo tipo de autoglorificación que los hombres pudieran percibir ahí. Entonces, Dios se encarga por medio de la actitud de Pedro de desviar la gloria hacia su propio Hijo. Entonces nosotros ahí podemos darnos cuenta que aprendemos de una verdad fundamental de todas las cosas que suceden en el entorno de la Biblia, de la historia. Cuando Dios obra poderosamente, no lo hace para la gloria del hombre. Cuando Dios obra poderosamente, no es para enaltecer a la persona que está siendo el medio. Y si esa gloria no pertenece a la persona que está siendo utilizada por Dios, ¿de quién es esa gloria? Les pregunto, no es retórica. Es del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos dice que el hombre podrá ser el medio, pero no hay una piedad especial, así como Pedro estaba diciendo en el versículo. No hay ninguna virtud humana que explique justamente esa obra milagrosa divina que haya sido emanente de Pedro como por sus propias fuerzas. Todo es gracia soberana de Él. Como dice en Colosenses, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esa gloria no era de los apóstoles. Esa gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Solamente puede pertenecer a Él toda la honra y toda la gloria. Lo que nos abre puertas justamente al segundo punto de este sermón. La obra del Hijo resucitado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los padres, como Él dice, de nuestros padres, se ha encargado de glorificar a su Hijo. Nos dice en el versículo 13. Y acá Pedro está presentando a Jesús como el cumplimiento del pacto. El Dios de todos sus padres se ha encargado de glorificar ¿a quién? A su propio Hijo. Y recalca Hijo porque está hablando de Jesús como el Cristo, el Mesías y no otro. Cuando en ese momento Pedro no deja pasar por alto lo que nosotros hemos visto de ese video introductorio. Pedro les dice de forma inmediata, ustedes entregaron a Jesucristo. Ustedes negaron a Jesucristo cuando anteriormente lo habían recibido en la entrada de Jerusalén. Y ustedes pidieron a un asesino que se libere. No fueron otras personas, fueron ustedes los que han matado al autor de la vida. Es lo que básicamente estaba diciendo Pedro en su predicación. Esta es una acusación directa, hermanos. Y una verdad espiritual desgarradora para aquel que está escuchando. ¿Y saben por qué? Porque el pecado, hermanos, no se suaviza. Pedro no le está dando palmaditas en la espalda diciendo, no, tranquis, eso ya pasó. En este momento Pedro está confrontando el pecado de toda esta multitud.
Hay una responsabilidad humana detrás de todas esas personas que se agolparon contra él para ver ese milagro que estaba pasando. Y Pedro es como que le está diciendo, ¿pensaron que esto quedaría en el olvido? ¿Pensaron que esto ya pasó y nada más? Sin embargo, el Evangelio irrumpe con una declaración más gloriosa y más aún preocupante para los que estaban oyendo. Porque Pedro les estaba diciendo directamente, ustedes fueron quienes crucificaron al Mesías, pero ¿saben qué? Aquel a quien ustedes mataron, al autor de la vida, es Dios, quien lo ha resucitado entre los muertos. Imagínense, si nosotros, estuviésemos escuchando el mensaje de Pedro ahí, ¿cómo te sentirías que aquel que demostró con milagros poderosos tener autoridad sobre todas las cosas, a quien nosotros pedimos sentencia de muerte, te enteras de que ha resucitado? Socorro. Yo lo sentencié a muerte, pero ahora está con vida. Mamá querida, ¿qué va a pasar de mí ahora? ¿Me explico? Porque la gloria de Cristo, queridos hermanos, no terminó en la tumba. Él resucitó. Y estas personas inicialmente no entendían qué estaba pasando. Querían ver quiénes eran Pedro, Juan, quién era ese cojo, nuevos profetas con nuevos milagros. Y Pedro dirige directamente el foco a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pensaron que estaba muerto? ¿Pensaron que lo mataron y todo quedó ahí? Y Pedro declara con claridad quién es el verdadero agente de ese milagro. Pedro explica que esa obra sanadora que ocurrió con el cojo no ocurrió por ningún poder de ellos, sino por el poder del Hijo glorificado que resucitó entre los muertos. Esa obra fue hecha, como dice en el texto, por la fe en el nombre de Jesús. Y aquí quiero detenerme un momento, queridos hermanos. El nombre de Jesús representa para un cristiano un puesto de ancla de su fe, en el cual está esa autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, le dijo. ¿Cuán a menudo usas esta ancla en tu vida, querido hermano? ¿Te hablas a ti mismo en el nombre de Jesús? ¿Estás luchando con tus propias fuerzas? ¿Hay algo que está atado en tu vida? Pídele al Señor en el nombre de Jesús y conforme a su misericordia Él va a actuar. Esta sanidad visible es una señal de una realidad invisible que estaba pasando ahí, hermanos. El Cristo resucitado sigue dando vida. Y dice el pasaje, por la fe en su nombre es que a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta persona completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es lo que Pedro declaró. Lo que da hincapié a que por él y para él son todas las cosas. Y ahora surge una pregunta inevitable. Si este Cristo glorificado y el Hijo del Dios de Abraham, el Santo de Israel, fue rechazado y más aún fue asesinado por esas personas que estaban presentes ahí, ¿qué esperanza hay para esas personas que estaban escuchando? ¿Qué esperanza hay para ese tumulto de personas que prefirieron liberar a Barrabás y prefirieron crucificar a Jesús? Donde inclusive para Pilato, que no pertenecía al pueblo, le llenó de asombro. Mas Pedro responde mostrando que incluso el pecado humano está bajo el gobierno de lo que Dios permite que ocurra. Lo que nos permite pasar, queridos hermanos, a nuestro tercer punto. El llamado soberano conforme al decreto eterno. En el versículo 17, queridos hermanos, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia los habéis hecho. Si ustedes se dan cuenta, primeramente Pedro los confronta con el pecado que lo pasó. Las personas en ese momento empiezan a ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Nosotros le crucificamos, mas Él vive. Y Pedro le dice, si bien ustedes son culpables,
de lo que ocurrió con el Mesías. Pero ahora les revelo esto que ustedes no saben, prácticamente le dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Versículo 18, pero Dios, ¿quién? ¿Al azar? ¿Qué dice 18? Pero Dios ha cumplido así lo que antes anunciaba por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Pedro, habiendo expuesto ese pecado de la multitud y expuesto también la gloria de Cristo, ahora nos introduce en el misterio de la voluntad de Dios. Aquí vemos que la historia no se mueve por al azar ni que todo pasa por casualidad, sino que todo está bajo el control de Dios todo el tiempo. Pedro reconoce que ellos actuaron por ignorancia, al igual que sus líderes actuaron por ignorancia. Pero atención, hermanos, esa ignorancia ¿fue un accidente fuera del control de Dios? Que ese tumulto se enardeciera y que empiecen a gritar, crucifíquenlo. ¿Qué estaba pasando ahí? Lo que estaba pasando es que Dios cumplió de antemano lo que Él había anunciado por medio de sus profetas, es lo que nos dice el versículo 18. Así que tenemos ahora mismo que detenernos y maravillarnos, queridos hermanos, ante la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron cegados para la cruz. Dios determinó que estas personas y sus corazones fueran endurecidos, todo ese tumulto de personas, que sus ojos fueran cegados de forma temporal, para que en su ignorancia entregaran al Mesías, para que en su ignorancia entregaran al dador de la vida, porque era necesario que Jesucristo padeciera por la expiación de nuestros pecados y los pecados del pueblo de Dios que estaban escuchando ese sermón en esa mañana. ¿Era necesario ese tumulto enardecido? Les pregunto. Era necesario, porque si no, no se iba a dar la crucifixión del Mesías. Y si no había crucifixión del Mesías, ¿qué iba a pasar de nosotros? Y así como fueron cegados, queridos hermanos, para la crucifixión, es algo que Dios siempre estuvo en control. No sucedió al azar eso, queridos hermanos. Ahora, Dios determinó lo siguiente. Dios también determinó que hubiera un niño que naciera cojo de nacimiento. ¿Cómo? Sí. Para que en ese tiempo Pedro y Juan se lo encontrasen ahora a este hombre en el pórtico de Salomón del Templo de la Hermosa. Y mediante ese milagro ellos sean iluminados para la conversión. ¿Creen que Jesucristo no se había cruzado anteriormente con este cojo en el templo? La Biblia no lo está diciendo, pero lo que sí vemos es que Dios decretó esa enfermedad hasta ese tiempo y su sanidad para ese momento exacto en que Pedro y Juan se lo encontraron en el pórtico. La sanidad del cojo fue predestinada, queridos hermanos, como una campana que despertaría a miles de personas para ese día de salvación. Hermanos, Dios ha orquestado ese milagro para que los mismos de aquellos hombres que estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, en ese momento con el milagro sean abiertos sus ojos y compungidos por el Espíritu Santo, sean llamados al arrepentimiento y fe. ¡Qué gracia tan maravillosa, hermanos, y tan soberana! Cualquiera pensaría, no, todos aquellos que crucificaron a Jesús ahora mismo están todos en el infierno. ¿Acaso somos nosotros Dios para determinar eso? Bajo este diseño divino, ahora ya no son ciegos espirituales. Ahora ya están listos, ¿saben para qué? Para el llamado final de Pedro que se da en el versículo 19. Véanlo en sus Biblias. Versículo 19. Así que arrepentíos. Así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados. Qué glorioso, hermanos. El arrepentimiento aquí no es una obra humana del cual ellos puedan jactarse porque ellos estaban ciegos espiritualmente, sino la respuesta resucitadora de Dios en aquellos elegidos que están presenciando esa gloria de Cristo en ese hombre cojo de nacimiento. Ese suceso no fue un accidente de que Pedro de casualidad se encontró con ese cojo y bueno, por el poder de Dios le sanó. No, queridos hermanos, el mismo Dios que permitió la ceguera espiritual para que crucificaran a Cristo es el que justamente ahora permite este milagro orquestado desde la eternidad para que se dé esa luz para aquellos que estaban ciegos, para la conversión. El arrepentimiento es el fruto visible. Escúcheme bien. El arrepentimiento es el fruto visible de un decreto que nosotros no vemos, de un decreto invisible, queridos hermanos. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Mi intención, queridos hermanos, no es provocar aquí un desorden en este lugar, pero lo que acabo de hablar es mínimamente como para que nos llenemos de gozo y empecemos a saltar de forma desordenada, pero no es la intención del día de hoy. Estábamos muertos tú y yo en delitos y pecados, y el Dios Santísimo orquestó completamente para que su Hijo fuese crucificado, para que esa justicia no nos consuma ni a ti ni a mí. Y ahora eres libre de esa condenación eterna en Cristo Jesús. Y este punto produce varios efectos, así como produjo en la multitud, por medio de la obra soberana de Cristo. Para una persona inconversa que escucha este mensaje de salvación, produce urgencia. Porque si estás comprendiendo hoy lo que te estoy comentando, lo que te estoy explicando, ¿qué estás esperando para correr a los pies de Cristo? Esto también produce para una persona que está lejos de Cristo o fuera de Cristo, produce una esperanza. Porque el mismo Dios que salvó a aquellos que crucificaron a su Hijo, también puede salvarte a ti en esta mañana. Y para aquellos que estamos en salvación con nuestro Señor Jesucristo, esto produce descanso. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que gobierna la gracia en nuestra vida. Dios es el que gobierna nuestra salvación, porque no está en lo que yo pueda hacer o dejar hacer. Descansa en la obra redentora de Jesucristo. Esto también produce en un creyente gratitud, porque no fue por mi inteligencia de que me di cuenta del Evangelio. No, fue su gracia. Fue la obra de Cristo abriendo nuestros ojos por medio del Espíritu Santo. Y esto también produce en el creyente confianza, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo aquel quien nos llamó, que te llamó, que me llamó, es el mismo que te sostendrá, hermanos. Si hoy estás viendo a Cristo, no es porque eres mejor que el que está sentado a tu lado o mejor que aquel que está sentado en Tacumbú, no. Es porque Dios está obrando o ya ha obrado en tu corazón y puedes ver con ojos preciosos al precioso Cristo entronado. Cristo, ¿dónde está ahora mismo? En el trono. De ahí Él nos está mirando. Él ve que estamos ahora aquí sentados en torno a su palabra. Y es Él, queridos hermanos, el que nos ha permitido que podamos contemplar la hermosura de su gracia redentora. Pero Pedro no deja el llamado al arrepentimiento frotando el aire, porque si ese pecado que ellos tenían encima trae sequedad, el arrepentimiento genuino trae refrigerio. El arrepentimiento no termina en culpa, hermanos, sino que se convierte en un gozo tan grande, se convierte en servicio, se convierte en amor hacia el prójimo, se convierte en subordinación al pastor de tu iglesia local, se convierte en un arrepentimiento para salvación. No termina todo ahí. Entonces, vemos lo que pasa en el siguiente punto. ¿Qué es lo que pasa?
con aquellos a quien Dios llama eficazmente. Y del versículo 20 al 21 nos damos cuenta que Pedro dice y habla acerca de tiempos de refrigerios. No son simples alivios emocionales ni momentos pasajeros de bienestar. Son las bendiciones reales de la salvación que fluyen al estar en paz con Dios. El perdón total de tus pecados, hermano. La reconciliación con Dios. Una paz de conciencia limpia. Esos son los tiempos de refrigerio. Una vida que brota del Espíritu en una comunión diaria con Él. El verdadero refrigerio, hermanos, no viene del cambio de circunstancias solamente, viene de una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Dios. Aparte de eso, Pedro hace que ese arrepentimiento se ancle en una promesa gloriosa, la misma a la cual nosotros también estamos anclados, queridos hermanos. Y habla acerca de la restauración de todas las cosas. En el versículo 21, que hace referencia a su segunda venida. El Jesucristo resucitado no está ausente, no ha desaparecido de la escena redentora. Es más, Él sigue estando en control desde su trono. Es lo que estábamos hablando en los sermones anteriores. Dios está detrás del telón orquestando todo lo que está pasando en el libro de los Hechos. Él está reinando. Y versículo 21, cuando sea el tiempo, Él volverá. ¿Y tú qué haces mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué estoy haciendo yo mientras tanto? Queridos hermanos, el verdadero arrepentimiento trae perdón hoy. El verdadero arrepentimiento trae refrigerio hoy. El verdadero arrepentimiento nos hace estar en paz en las promesas de que Jesucristo volverá. El arrepentimiento trae obediencia hoy, queridos hermanos. Y nos orienta hacia adelante. Porque todo lo que el pecado quebró será básicamente restaurado. Y pasando al punto 4. Cristo, el gran profeta que nos leyó nuestra hermana Cielo en Deuteronomio. El gran profeta es el que bendice con una conversión. Y Pedro, para sellar su llamado, realmente Jesús detrás de todo esto, por decirlo así, hace algo decisivo, apela a Moisés, la máxima autoridad de las personas que estaban escuchando ahí para ese pueblo judío. Y Moisés dijo en el versículo 22, el Señor Dios levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. A él oirán en todo lo que les diga. Pedro está diciendo sin rodeos, Jesús es ese profeta prometido. No hay otro más. No hay otro maestro entre vosotros. Jesús es ese profeta definitivo al que revela la palabra en el libro de Deuteronomio. Y Pedro añade una advertencia solemne en el versículo 23 de Hechos que estamos leyendo. Toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué va a pasar? Será desarraigado de su pueblo. Y aquí no hay neutralidad, queridos hermanos. No es que nosotros podemos escuchar simplemente un mensaje de salvación de forma inocente y luego no pasa nada. Porque su palabra dice que aquel que no cree en el Hijo, ¿qué pasa? Y también dice su palabra que aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, es decir, es desarraigado. Es decir, rechazar su voz es juicio para todo aquel que rechaza su obra. Pero oírlo con fe es vida.
Pedro les sigue mostrando que toda la historia bíblica, en esos versículos entre el 23 y el 24 en adelante, les siguen diciendo que todo converge en Cristo, que todo lo que hablan los profetas apuntan a Cristo. A todos esos profetas de Samuel en adelante anunciaron todo lo que pasó en estos días, versículo 24. Lo que nos vuelve a decir, Cristo no es una improvisación de Dios, es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, es el centro de la historia redentora, queridos hermanos. Y entonces Jesús, por medio de Pedro, toca en lo más profundo del corazón de un judío y les dice: ustedes son hijos de los profetas. Sí, ustedes que crucificaron al Maestro, pero en ignorancia, ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres. ¡Qué privilegio! Diciéndole a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 25. Ellos, queridos hermanos, no eran extraños al pacto. Ellos sabían de lo que Pedro les estaba hablando. Acá básicamente les dice: despierten, porque ustedes son uno de los primeros destinatarios de esta promesa hecha a sus padres, hecha a Abraham. ¡Qué glorioso, hermanos! Ellos están dando cuenta que ellos tenían el privilegio de poder gozar de esa promesa en sus vidas, al tener esa salvación tan grande por medio del Mesías. Y les dice, con una frase gloriosa, Pedro les cierra: a ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, los envió para bendecirlos. ¿Para bendecirlos cómo? Muchas veces nosotros asociamos bendiciones con cosas materiales, pero acá Pedro está diciendo: Dios levantó a su Hijo y los envió para bendecirlos. Con la bendición, como dice en el texto, versículo 26, de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Observemos con cuidado esto, queridos hermanos. La bendición aquí no trata de cosas materiales. No viene a ellos solamente por conocer la ley. La verdadera bendición es de la que él habla justamente en el versículo 25 y 26. La bendición del pacto que hizo Dios con su pueblo es que ellos se aparten del pecado. El mismo Jesucristo que le dijo al hombre paralítico de Getsemaní: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete a casa. Es el mismo que levantó a este cojo de nacimiento por medio de Juan y Pedro. Y también le concedió la bendición de poder apartarse de su pecado. Y es lo mismo que está pasando acá, queridos hermanos, con toda esa multitud. Le está diciendo: gente, la bendición acá no está en el milagro. No, la bendición está acá en que ustedes se aparten de su pecado. Es la misma bendición que nos impacta a ti y a mí. Dios te está libertando de la esclavitud del pecado, hermano. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición más grande el Señor trae a nuestras vidas! Porque Él básicamente nos libra de esto. Eso, queridos hermanos, es la gracia soberana de nuestro Señor. Esa es una verdadera, poderosa salvación. Ese es el llamado eficaz de Dios para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y en conclusión, queridos hermanos, este pasaje nos deja sin excusas. Dios glorifica a Cristo, no exaltando al hombre. No está suavizando tampoco el pecado de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos cometieron. Sino que lo que está haciendo Dios está llamando poderosamente a pecadores al arrepentimiento. Y aparte, Cristo sigue siendo el autor de la vida. Porque por más de que esta multitud lo haya mandado crucificar, Cristo fue resucitado. Es Cristo el profeta, el gran profeta que habla hoy, que habló a su pueblo. Es el Rey que reina soberanamente desde los cielos y el Salvador que volverá para restaurar todas las cosas.
Y la pregunta final permanece en nosotros. ¿Hemos oído nosotros su voz? ¿Estamos nosotros oyendo la voz de Él? ¿Hemos oído esa voz que viene de Él, que nos llama al arrepentimiento? Si hoy hay convicción en tu corazón, si hoy hay entendimiento en tu corazón de todo lo que hablamos esta mañana, si hoy Cristo se revela a tu vida y a mi vida como un Cristo glorioso, esa no es casualidad, queridos hermanos. Esa es gracia de Dios para con tu vida. Lo que nos tiene que mover, lo que nos tiene que impulsar, lo que es el combustible principal de nuestro motor para tener una vida llena de gozo, para poder tener una vida llena de obediencia, predicando el Evangelio como lo hizo Pedro en aquel pórtico. Abriendo nuestros corazones a aquellas personas necesitadas que se acercan, pidiéndonos ayuda. No cierres tu boca. Habla del Evangelio, porque así como Dios preparó a ese cojo de nacimiento para que más de 5,000 personas luego en el capítulo 4 se convirtieran por medio de esta predicación del Evangelio, Dios hace que se orquesten todas las cosas para que tú prediques el Evangelio y que seas un canal de bendición por el cual Él trae salvación a otras personas, a otras familias y a otras generaciones. Esa gracia no es casualidad. Pedro les dijo: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio con la presencia del Señor. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos llamas. Y aquí estamos, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos llamas. Tú nos has traído en esta mañana aquí para que podamos escuchar este mensaje, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tú produzcas en nosotros el fruto deseado que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Padre amado, ayúdanos a ser instrumentos de gracia, así como lo fue Pedro. Que podamos andar en obediencia. Que produzca esto un gozo grande en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, Señor, por todas aquellas personas que no te conocen, que no han tenido la bendición aún, Señor, de ser iluminado en sus ojos, Señor, de que aún están con las escamas y que no pueden verte. Te pedimos, Padre Celestial, que por medio de tu Espíritu Santo puedas traer claridad en sus mentes y en sus corazones, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tengas misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este suceso en el libro de los Hechos, que nos llama a nosotros a ser embajadores reales, Padre Celestial, de tu obra redentora, Señor. Gracias porque nada de lo que pasó en nuestras vidas, Señor, fue un accidente, fue casualidad. Nada de lo que pasó en nuestra historia, Señor, ha pasado al azar, sino que todo ha ocurrido, Señor, como ha tenido que ocurrir, Señor, conforme a tu tiempo, a tu soberana voluntad, Señor. Y ayúdanos a que nosotros podamos ser ese instrumento de gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.